Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos... Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Civilitas TV, Esperanza Federal. Le mandamos un abrazo a Carmen Álvarez, hoy no puede estar con nosotros, ha tenido que realizar un viaje. Bueno, estamos en el marco de este comienzo de Semana Santa, todavía con las repercusiones de este Francisco I que ha generado tanta expectativa. Y hoy vamos a tratar uno de los temas preferidos de Francisco I, el tema de la pobreza. Cómo realmente ayudamos a nuestros hermanos argentinos pobres que conviven con nosotros en la miseria, en la marginación, en la exclusión. Antes de hablar del tema desde el punto de vista político y económico, ¿qué podemos hacer para sacar a la gente de la pobreza? Porque Dios no quiere que haya pobres, Dios no quiere que sus hijos vivan en la pobreza. Pero sin embargo antes nos pareció bueno con la producción pasar estos minutos, encontramos un video de Bergoglio hablando en el ámbito de Cáritas Argentina y fíjense que no en vano se llama Francisco. Francisco hablaba de Jesús como, San Francisco digo, hablaba de Jesús como el nunca bastante, o sea, siempre pidiéndonos más. Bueno, en este caso Bergoglio nos habla a todos nosotros y nos hace ver una faceta, un detalle, una sutileza, pero muy importante cuando nos acercamos al fenómeno de la pobreza. A ver qué dice Bergoglio. En un centro de Cáritas, perdone esto que quizás le ofendo a alguno, pero no quiero ofender, demuestro los peligros, lo difícil que es hoy día llevar adelante esta dimensión caritativa de la Iglesia. En un centro de Cáritas había que hacer un festejo de uno de los miembros y hicieron el festejo en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires. No sé, donde la cena más barata serán 250 pesos por cabeza. 36 restaurantes que están a 1 kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entrás en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te los podías permitir. Padre, ¿usted es comunista? No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la Iglesia te pide. Cáritas a vos te pide una renuncia y te pide pobreza espiritual. Tu solidaridad te tiene que llevar al gesto visible de la pobreza espiritual. Interesante estas reflexiones de Bergoglio, de Francisco I, ahora llegándonos al fondo, el nunca bastante. No vayamos a creer que nosotros sí, pero los otros no. Todos estamos llamados en esta Semana Santa y también para los que no son de la religión cristiana, digamos, a reflexionar qué estamos haciendo por el otro, cómo son nuestros gestos, cómo es nuestra humildad por estos días, hacer como un mea culpa. Yo mismo me enfrenté a estas palabras de Francisco y me impactó, me sorprendió. Pero sobre este tema de la pobreza no queremos ser teóricos en este programa, ni en Civilitas, ni en los ámbitos en los que nos movemos. Hay que ser prácticos, porque la gente pobre es la que está sufriendo la carestía, las necesidades. Quiero poner esta imagen de Sandra. Sandra tiene una hija, vive en las afueras de Córdoba y quiero dialogar con Sandra para que sea bien concreto este marco de lo que vamos a charlar luego en las mesas. Sandra tuvo su hija de madre soltera, digamos, tuvo que dejar el colegio porque nadie le puede cuidar la hija, entonces se quedó con los últimos 2 años sin hacer. No tiene trabajo y le cuesta salir a buscar trabajo porque tendría que ganar suficiente como para pagarle a alguien que le cuide a su hijita. Y además cuando se acerca a algún trabajo, en realidad ella, como está recibiendo planes, prefiere
que la mantengan en negro, porque si no pierde los planes, y como le pagan muy poquito, es mejor tener eso. Ella sabe que así, de esa manera, cuando llegue a la mayoría de edad, cuando llegue a ser anciana, no va a tener jubilación. Sandra sabe perfectamente de que está hipotecando su futuro, pero bueno, ella espera que tal vez venga otra Cristina en aquel momento y vuelva a meter a todo el mundo en el ANSES y le permita. Ella está viviendo el presente, ahora es donde tiene que vivir su realidad. Cuando se acerca a la salud, le pasa una cosa a Sandra. Le dan la leche en el dispensario, pero en las últimas elecciones, y no vamos a decir el partido, a Sandra le dijeron, no las busques en estos 2 meses por aquí, buscar a la vuelta. A la vuelta estaba la unidad política del partido gobernante. Tuvo que ir a buscar la leche en esos 2 o 3 meses a ver si por esas casualidades Sandra terminaba votando a ese partido. Sandra no puede festejar ni la Navidad, ni irse a otro lado, porque apenas se va de este pequeño rancho en las afueras de Córdoba, la roban. Tiene que estar 24 horas allí, parada en su lugar, cuidando lo poco que tiene. Por supuesto que le han ofrecido vender droga, le han ofrecido prostitución. Bueno, yo le quiero decir a Sandra hoy que aquí pensamos que hay esperanza para ella, que hay esperanza de salir a la pobreza, pero tenemos que trabajar no lo que le están diciendo los políticos a Sandra. Un bolsón, che, sumate, venite al acto y te vamos a dar una vivienda, sino que tiene que ella pedir. Ella y nosotros tenemos que pedir educación y trabajo. Educación, que termine su colegio para que tener un trabajo digno el día de mañana, y trabajo en blanco. Ahora la pregunta es, ¿cómo generamos estas condiciones para sacar a Sandra y a los miles de personas que viven en la pobreza de justamente esa situación tan injusta y tan escandalosa en Argentina? Si les parece, vamos a ver un video que preparó la Fundación Libertad y Desarrollo denunciando cómo la política y el Estado se aprovecha de las Sandras para sus corruptelas y sus cuestiones y no le resuelve el problema. Y luego una mesa con el doctor Kessman para hacer una reflexión de fondo. ¿Cómo puede ser que luego de 10 años de crecimiento económico en la Argentina, la cantidad de personas que reciben planes sociales hoy sea mucho mayor a la de antes? Si la gente hubiera salido de la pobreza, ¿no deberían ser menos los beneficiarios de estos subsidios? En una reciente investigación de Libertad y Progreso, descubrimos que solo en la provincia de Buenos Aires existen más de 110 planes sociales, 58 de la Nación y 52 del Gobierno provincial, administrados por la ANSES, 4 ministerios nacionales y la provincia de Buenos Aires. En el 2012 se repartieron 18 millones de subsidios en todo el país, por un total de 69.000 millones de pesos, distribuidos por un puntero entre su clientela política. Los planes sociales se acumulan como capas geológicas. Cada funcionario que llega genera nuevos subsidios y los anuncia con bombos y platillos. Estos subsidios se acumulan a los anteriores porque se olvidan de evaluar y de remover a los que ya no funcionan. Por otro lado, es fácil ver que algunos de los planes sociales se expandieron de manera exorbitante, lo que lleva a pensar que hay corrupción en su distribución. Por ejemplo, en el año 2003, 10.000 excombatientes de Malvinas recibían pensiones, cifra cercana al número real de los soldados que peleó en la guerra. Sin embargo, en el 2012, estas pensiones se elevaron a 23.000, cosa extraña, a menos que al día de hoy continuaran combatiendo en las islas 30 años después. Además, después de una década de crecimiento económico, el empleo público de la nación y de las provincias subió de 2 millones a 3.180.000, es decir, un 59% adicional. Pese a todo el esfuerzo social y el enorme incremento del gasto público, hoy la pobreza es del 7% según el INDEC, calculada con una inflación del 10% anual. Pero en realidad, conforme las consultoras privadas o el Congreso de la Nación, la pobreza superaría el 25%. Por otro lado, es evidente el crecimiento de la población en las villas de emergencia. Y en nuestra opinión, existen 2 problemas que explican el fracaso de las políticas sociales. Uno es la corrupción, que permite y fomenta un sistema complejo enmarañado y que no tiene mecanismos aceitados de transparencia, control y evaluación de eficacia.
El otro es la lógica de entregar dinero, materiales y vivienda, en gran medida sin contraprestación alguna. Estos planes se dejan de otorgar si la persona ingresa a un trabajo formal. Y si a todo esto le sumamos los inmensos impuestos y regulaciones que sufren tanto emprendedores como trabajadores, tenemos una consecuencia ineludible: el fomento a la inacción, ya que los receptores de la ayuda son los más perjudicados, porque tienden a perder su autoestima, dignidad y la motivación para trabajar. Bueno, muy interesante video que resume lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Pero como hemos dicho, este año no nos vamos a quedar en la denuncia, en la protesta, sino que vamos a pasar a la propuesta. Y por eso lo hemos invitado al doctor Kessman, miembro de Esperanza Federal. ¿Qué tal? Gracias por venir, doctor. No, al contrario, mucho gusto. Bueno, la pregunta estructural es, todos queremos sacar a la gente de la pobreza en Argentina, pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, yo creo que en este momento de nuestra sociedad hay que mostrar dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la injusticia social y por otro, la dilapidación de recursos que hace nuestra sociedad. La injusticia social se manifiesta, como estamos viendo en esta primera parte, en el hecho de que entre el 20 y el 30% de la población está en un estado de pobreza, en una sociedad que produce alimentos para cientos de millones de personas. Y ahí la clave es de que el clientelismo político degenera la salida de la pobreza, que en México, Brasil, Chile, Uruguay, está basado en los que se llaman programas de transferencia condicionada, en el sentido de que se trata de que los pobres adquieran costumbres laborales que hagan salir a las familias de la pobreza a una situación de autonomía y no de dependencia clientelística. Pero paralelamente viene la cuestión de la dilapidación de recursos. Algunos elementos se han dado en esta primera parte. Es decir, Argentina genera un excedente por arriba del consumo muy importante, un ahorro social que en definitiva no termina yendo a la inversión productiva que genere trabajo, empleo de mejor calidad y mejor remunerado. No nos olvidemos que el empleo aumenta, pero con remuneraciones por debajo de la línea de pobreza. Entonces el tema estructuralmente no termina de salir, pero a su vez eso se gasta, como se ha visto, en subsidios, en déficit fiscal, en clientelismo, en ayudas de manera condicionada políticamente, en el marco de un intervencionismo estatal exagerado que inhibe la iniciativa empresaria y deteriora la inversión productiva. Me detengo en ese punto porque usted ha trabajado mucho, doctor, a nivel de principio, el principio de subsidiariedad, y justamente choca con esto que está mencionando, que es un excesivo intervencionismo del Estado. Hay gente que inclusive de buena fe, hay gente de mala fe también, pero hay gente de buena fe que dice, no, mientras más intervenga el Estado, más justicia social, digamos. Esto como, inclusive hasta dicen, ahora que llegó Francisco I y va a defender a los pobres, vas a ver que va a ir en esa línea, digamos. Bueno, la doctrina social de la Iglesia, hablando de Francisco, tiene, por un lado, el principio de, en definitiva, del derecho al uso común de los bienes de la tierra. El hombre, las mujeres, tienen que poder acceder a los bienes para superar la indigencia y desarrollarse en forma plena. Pero, acá seamos claros, el derecho a la iniciativa económica es del hombre, no es del Estado. Y la relación entre la iniciativa privada libre y el Estado se determina por vía del principio de subsidiariedad, que es un principio histórico dentro de la doctrina social, y en la lucha contra la pobreza, el mismo compendio de la doctrina social de la Iglesia considera que el principio de subsidiariedad, donde se tienen que regular las relaciones de la iniciativa libre con el Estado, tiene que ser la base de la salida genuina
de los pobres de la situación de dependencia en la que se encuentran, por vía de más trabajo, más empleo productivo y más inversiones. Y las inversiones justamente no vienen en esta situación de nuestra sociedad por la falta de expectativa, la inflación, la inseguridad en las reglas de juego y de que en definitiva el empresario no tiene una expectativa para comprometer con riesgo nuevas inversiones. Como estarán viendo, que haya empresas que sean competitivas y que realmente puedan insertarse en el mercado no es solamente el tema del empresario, sino que es un tema social porque eso genera trabajo, es lo que está diciendo usted. Me gustaría llevarlo, como varias veces lo hemos hecho en este programa, doctor Kessmann, acá se debaten extremos que nunca son buenos. Hay uno que dice, no, apertura completa, no sé, los 90 y demás, y otro dice, no, eso nos llevó, entonces cerremos la economía. Moreno es un mal tipo, pero al final la está haciendo bien, porque de esa manera han empezado de nuevo a salir algunas empresitas nacionales. Ustedes, sin embargo, siempre han tenido una posición intermedia, de una apertura controlada. Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo creo que eso se puede entender por vía de las últimas medidas del gobierno desde el año pasado, al llevar el cierre de la economía al extremo, a pesar de esta promesa, digamos, de la presidencia de que puede haber entrada competitiva para los rubros que aumenten los precios. Bueno, nadie puede oponerse a un principio estratégico de promover la producción nacional, pero nosotros la estamos promoviendo en una economía cerrada, solamente nacional, y eso está bien, pero en el mercado ampliado del Mercosur. Por lo menos. Por lo menos. Simplemente yo digo, nosotros estamos haciendo una estrategia cerrada nacional girando contra 35.000 millones de dólares, que es la mitad de las importaciones totales, lo cual es un objetivo muy alto. Y en el Mercosur, Brasil importa de extrazona 170.000 millones de dólares. O sea que las oportunidades son enormes. Entonces, esa es la estrategia, no denigrarlo al Mercosur y poder ir a una estrategia muy competitiva, pero regional, no abierta al mundo. Bueno, ya venimos con una segunda mesa, gracias doctor Kessmann, en donde también vamos a hablar de más o menos Estado, más o menos impuestos, tiene que ver con la pobreza y el rol de las empresas en generar trabajo y cómo andan las empresas en Argentina hoy, cuáles son las condiciones. Pero antes, Agustina Piumento de la producción ha preparado este video. No es un golpe bajo, no es que estamos diciendo, pero ¿cómo me meten África, la India? Sino que queremos preparar los corazones, el tuyo, el mío, el de Agustina y el de todos aquí, porque en esta Semana Santa tenemos que acordarnos de esta gente que muestran estas fotos y acordarnos que esa gente vive a 10 cuadras de nuestra casa. El compromiso con esa gente es ineludible. A ver el video.
la tensión entre compadecernos con los hermanos que viven con nosotros, tener una actitud de humildad, de austeridad, pero a su vez no quedarse con los brazos cruzados, sino generar riqueza para que esa gente salga de la pobreza. Esa es un poco la tensión de este programa. Gracias por venir, Horacio, José María. Bueno, Horacio, la pregunta es desde el punto de vista empresario. Necesitamos muchas empresas para que haya mucho trabajo, esa sería la conclusión, pero hoy en Argentina es como que está difícil, digamos. Contanos un poco entonces las condiciones del hoy de la Argentina para generar muchos puestos de trabajo o no. Sí, las condiciones no son las mejores, por supuesto, y me impresionó este video que acabas de pasar, donde muestra la situación de la Argentina en estas cifras que dan como resultado estos índices de pobreza, y creo que es producto también de una cultura que se ha ido metiendo durante muchos años, en el sentido de que todo lo esperamos de un Estado benefactor que te va a redistribuir, y una riqueza que parecería que es una cosa dada, que no hay que generarla, y que es un juego de suma cero, entonces que si alguien saca, el otro pierde, cuando, bueno, en fin, de esta antítesis entre redistribución y riqueza. Esa es la idea que se ha venido generando, y reitero, durante muchísimos años, y es una idea muy mala, porque justamente para que pueda haber una redistribución, que para que se pueda luchar verdaderamente contra estas imágenes que estamos viendo, tiene que haber una generación de riqueza, y para eso tiene que haber condiciones que permitan que se dé esa generación. Que no es solamente para el empresario o para la empresa, sino que no es un juego de suma cero, y en ese proceso de generación muchos pueden ser los beneficiados y se genera de forma conjunta la riqueza. Antes de preguntarle a José María, por ejemplo, gente que genuinamente de buena fe dice que se haya ido esta minera Bale del país, está bien porque venían a explotarnos, y mejor que lo agarre el Estado, porque eso, estoy tratando de ejemplificar esta distorsión de la que están mencionando. ¿Vos cómo ves eso? Sí, me parece es gravísimo porque ese pensamiento nos ha llevado a situaciones graves que hemos vivido, que estamos viviendo, y bueno, deberíamos ver cómo se alienta una visión totalmente distinta, que además está corroborada por la práctica de nuestro país y por la práctica de cualquier país vecino o lejano, ¿no? José María, más Estado, menos Estado, más impuestos, menos impuestos, ¿cuál es la clave aquí? Bueno, un interrogante que había es cómo se pueden hacer cosas concretas para disminuir la pobreza, ¿no? Si pensamos qué caracteriza a la pobreza, es la falta de cultura, la falta de educación y la falta de trabajo. Entonces, la pregunta es cómo hacen a través del sistema tributario para generar más trabajo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tener un trabajador en blanco y en negro? Y evitar pagar cargas patronales, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que a través del sistema tributario, aplicando una técnica, una legislación que permita que todo lo que se pague de impuestos al trabajo sea tomado como pago a cuenta del IVA, estoy mencionando una medida concretísima, evitaría que un empleado tenga o un empleador dijo, no, lo tomo en blanco o en negro porque él es indistinto. Si no paga el impuesto al trabajo, que es lo que impide tomarlo, sería indistinto, pero además el trabajador que se dignifica su vida, etcétera, tendría una obra social, tendría jubilación, se beneficiaría con las leyes laborales, y creo que es una medida concreta y demás. Una primera medida. Y una segunda medida que yo te he escuchado varias veces, José María, es, hay gente que dice, claro, empezamos a pagar impuestos y en algún momento ya los grandes no pagan, es como que la torta se descompensa. ¿Cómo se podría hacer para que sea más justo el sistema? Tal vez aplicarlo sobre personas físicas, ¿has hablado vos alguna vez? Bueno, esto ocurre en la mayoría parte del mundo, donde no castigar a las empresas, que son las que generan trabajo, solamente no castigarla, cobrar el impuesto cuando distribuyen utilidades. Esto haría que muchas pymes que en Argentina, con que cada pyme tomara un empleado, tenemos 500.000 empleos nuevos en el instante, y que no hacen otra cosa que reinvertir el fruto de su trabajo, permitiría tomar gente sin que el Estado le saque el 35% de la utilidad. Y el día que decidan retirarle, grabarle, con una tasa que no sea una tasa techo como tenemos ahora, sino como cualquier país del mundo, que llega a una tasa razonable del 45%, con una escala bastante abierta y definida, no como ahora que cualquier persona que gane 10.000 pesos por mes está en la tasa del 35%, ¿no? Horacio, Luis María Caballero también es del Grupo de Esperanza, vos lo conocés, ha estudiado mucho el tema de la confianza. Hoy pareciera que, y por estos días, que tratan de generarle confianza
con tirabuzón, digamos, el empresario. O sea, te obligo a que tengas confianza en la Argentina. Contame un poco cómo es la experiencia de invertir, como invierten ustedes a largo plazo, en una Argentina que te genera tanta desconfianza, digamos. Sí, bueno, eso se visualiza claramente en la caída de la inversión que estamos viviendo, ¿no? Finalmente no invierte la gente. Por supuesto, clarísimamente es así. Y la confianza, yo creo que en un país es como la confianza que se genera entre las personas. Tiene que ser una cosa natural, espontánea. No viene de respeto permanente. Seguramente no vamos a tener confianza si vos estás cambiando permanentemente tu actitud hacia mí o tenés salidas que yo no estuve esperando. Bueno, claramente el cambio de reglas del juego, la incertidumbre tan grande, la certeza en algunos aspectos como no poder retirar las utilidades, y son todas cosas que afectan claramente Ahora estoy obligado a preguntarte, porque si no la gente va a decir, no le pregunta todo a Horacio, los empresarios en el fondo en Argentina se la buscaron un poco, o sea, han estado demasiado callados mucho tiempo como para, o sea, finalmente esto es como un vendaval que se vino encima, puede ser que tendría que hacer un mea culpa, algo como... Sí, yo creo que, digamos, hay parte de injusticia y parte de justicia. Ciertamente no podemos decir que no hay empresarios con una actitud casi inmoral, podríamos decir. Muchas veces también, o en la mayor parte de los casos, acompañadas por el gobierno de turno. Pero por otro lado creo que ha habido un exceso de culpas de este Estado paternalista que en tren de justificar su accionar pone al empresario o la figura del empresario como una persona que mira solamente hacia sí misma, la causa de todos los males, el concentrador de la riqueza, como un avaro que está atrás de la plata. Y tengo la certeza de que la mayor parte de los empresarios no piensan así. Hay mucha gente que podría estar comodísima y sigue arriesgando, trabajando, sufriendo diariamente, porque tiene la vocación y es una parte importante del aporte de la sociedad. Muchas gracias por haber venido a esta mesa. Bueno, estamos terminando. Como verán, hemos como contrapuesto con el discurso dominante, porque esto que parece verdad es de perogrullo. Y bueno, al empresario hay que darle, el Estado mientras más mejor, nos alegramos de que se estatice, que se vaya, y los pobres están allí, digamos. Entonces nosotros desde Esperanza Federal queremos quebrar ese discurso populista, ese discurso demagógico, y hablemos en serio. Si vamos a generar educación y trabajo, nos sentemos en una mesa todas las fuerzas políticas y civiles de la Argentina y veamos realmente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos para que los empresarios, yo no los quiero ni defender, pero que haya muchas empresas? En Córdoba no necesitamos un arco, necesitamos 150 arcos, no necesitamos un aladio, no necesitamos una General Deza, necesitamos 55 aladios y 78 General Deza para que haya mucho trabajo en blanco y bien remunerado. Ese es por lo menos el ideal que tenemos aquí en Esperanza Federal. Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo martes, ya va a estar Carmen, o sea que va a ser mucho más lindo el programa porque Carmen es más linda, así que nos volvemos a encontrar el martes que viene. Adiós.